Bueno, vamos a conectarnos directamente con Jaime García Chávez. Él es un abogado político, un activista mexicano. Participó del grupo guerrillero del pueblo, Arturo Gamis. También estuvo en los eventos del 72, en el 68, en el 72, y bueno, su vida ha transitado dentro de la izquierda, fue parte de las juventudes del Partido Comunista, estuvo también en el PRD, del partido del cual renunció desde 2013, renuncia. Y en últimas fechas, en los últimos años, es Jaime García Chávez quien inicia la investigación que da con todas las propiedades de César Duarte y de Jaime Ramón Herrera Corral, aquel tesorero con el que se habían confabulado básicamente para robar este par de señores. Y nos da gusto que esté hoy Jaime García Chávez aquí en Los Periodistas. Muchísimas gracias por acompañarnos, don Jaime. Muy buenas tardes, Álvaro, Alejandro. Les deseo muy buen año. Pues me quedé con las palabras de Ángeles Magdaleno, pues prácticamente conmovido por muchas de las cosas personales que tuvo que pasar cuando trabajó en esa fiscalía de Carrillo Prieto, pues que no le rindió frutos al país durante la etapa de Vicente Fox. No sé cómo encuadrar esto. Si quieren, desean hacer algunas preguntas, con gusto les podría yo dar algunos Don elementos. Jaime, lo más importante, hoy se cumplen 100 años de un personaje que no debió haber cumplido 100 años en libertad, está en plena libertad. Luis Echeverría Álvarez cumple 100 años y tiene un adeudo pendiente que nunca se le pudo cobrar de ninguna manera en este país. ¿Qué le inspira a usted este personaje? ¿Qué puede decirnos usted desde su visión, obviamente desde una visión de izquierda? ¿Quién es este personaje y cómo lo deja la historia parado? Bueno, indiscutiblemente que es un personaje siniestro, un personaje que está en la escena pública del poder político en el país durante mucho tiempo. Es cierto que llegó a la presidencia en el año 70, producto de una elección de Estado, producto de ese dominio que ejerció por tantos años el Partido Revolucionario Institucional, pero antes pues fue secretario de Gobernación con Díaz Ordaz, ni más ni menos. Me recuerdo la represión estudiantil del 68, el 2 de octubre, otras escenas de crímenes, particularmente en el estado de Chihuahua, los crímenes que se produjeron luego del triple asalto bancario en 1972, donde se asesinó a mansalva a un guerrillero, a otro lo ahorcaron en una celda, siendo presidente de la República Luis Echeverría Álvarez. Este hombre que, insisto, siniestro, que llegó a la presidencia de la República, que empezó en una etapa que venía ya de un quiebre en el modelo de desarrollo estabilizador que se había generado, que genera las crisis sexenales, la devaluación del dólar de 12.50 que subió exponencialmente, que generó una serie de dificultades para el país. Sin duda, pues a Luis Echeverría Álvarez lo define una palabra: la represión. La represión que, si bien es cierto, no llegó al genocidio, como se puede demostrar leyendo la obra de Philippe Sanz, Calle Este Oeste, pues sí cometió crímenes de lesa humanidad,
como secretario de Gobernación de Gustavo Díaz Ordaz y con toda responsabilidad directa por la que quedó impune el 10 de junio con el halconazo y el inicio de la sanguinaria guerra sucia. Guerra sucia a la que se refirió la maestra Ángeles Magdaleno y que hasta ahora pues nunca se ha esclarecido y que los responsables de estos crímenes pasaron a la impunidad. Luis Echeverría llega ahora a los 100 años de edad sin haber pagado por sus crímenes. Una longevidad envidiable si se quiere, pero que sintetiza lo más corrupto, lo más siniestro, lo más represivo que tuvo el régimen de dominación priista en el país, porque él es cómplice desde antes con Díaz Ordaz y desde antes porque ocupaba cargos que lo vinculaban mucho al ejército, como fue en la etapa que estuvo ligado a Sánchez Taboada, que dirigió el Partido Revolucionario Institucional cuando ponían e imponían gobernadores a diestra y siniestra por todo el país. Quitaban y ponían a placer, a contrapelo de la declaración constitucional que suponía que vivíamos en una democracia. En realidad no era así. Incluso en esos tiempos de la Guerra Fría, pues es claro que Luis Echeverría era un agente de la Central de Inteligencia Americana y seguía los dictados de la política de Guerra Fría que mundialmente significaron mucho dolor y mucha sangre para la humanidad. Jaime García Chávez, usted es un hombre de leyes, es un hombre formado en el derecho. En su momento, la fiscalía creada por Vicente Fox le imputó genocidio, un tipo penal que era muy complicado que pudiera acreditarse y se sustentaba en la matanza del 2 de octubre y en la matanza también del jueves de Corpus de junio de 1971. Eso jurídicamente no procedió. Yo le quiero preguntar qué tanto esa impunidad que jurídicamente tiene Echeverría puede, digamos, atenuarse por lo menos con esta comisión de la verdad creada recientemente para investigar justamente todos los hechos de violencia y represión de 1965 a 1990. Yo quiero empezar por recordar a Raúl Álvarez Garín, uno de los líderes del movimiento del 68, del Politécnico, que es el que más pugnó porque a Luis Echeverría Álvarez y a otros todavía que vivían a principios de la presidencia de Fox, se les castigara empleando el tipo de genocidio. Hoy ya tenemos suficientemente claro que el genocidio es desde luego uno de los delitos más importantes que se pueden cometer contra grupos humanos en todo el planeta. Pero si bien es cierto que no era demostrable el genocidio, porque no había un grupo racial y una persecución exterminatoria sistemática y permanente, como se documentó brillantemente por este libro que mencioné de Philippe Sands, Calle Este-Oeste, que pone en disputa a dos grandes juristas internacionalistas de derechos humanos y que uno al final logró establecer el genocidio para cuando existían genocidios como los que hubo en la Segunda Guerra Mundial por la Alemania nazi, pero sí se creó el crimen contra la humanidad. Y creo que el crimen de lesa humanidad sí está tipificado en la comisión de las masacres que se cometieron el 2 de octubre del 68 en Tlatelolco o el 10 de junio en las calles de la Ciudad de México, o finalmente todo lo que configura la guerra sucia
que se extendió con toda impunidad durante años y que aquí en Chihuahua, donde yo radico, pues fue uno de los escenarios de exterminación, de detención, de desaparición de personas. Y todo esto, pues es de inspiración de asordacistas, de ejecución echeverrista, y que continuó en los gobiernos subsecuentes del PRI, pero que hoy, a esta fecha, a este momento, estamos buscando aclarar, estamos buscando que se clarifique, se transparenten los delitos, conocer lo que sucedió realmente. Yo puedo decir que una de las grandes limitantes que tiene la Comisión de la Verdad, creada recientemente e inaugurada precisamente aquí en Chihuahua, pues es que los criminales institucionales, si se quiere, están ahí a un lado. El ejército tiene toda la información está, se tiene, radicada, se puede localizar, es cuestión de abrirla, darla a conocer. Fincar responsabilidades ya va a ser difícil, aunque hay criminales que todavía están vivos como Luis Echeverría Álvarez, quizás por su edad y por las leyes penales actuales libraría la justicia, ciertamente, formalmente, ¿verdad? De manera formal, porque hay que decirlo, el régimen de impunidad que ha existido en el país en este tipo de asuntos como en la corrupción política, pues va acompañada de un déficit legal. No hay delitos para responsabilizar a los responsables de hechos tan graves como los que aquí se han mencionado. Voy a referirme, por ejemplo, a la obra del exministro Cosío, José Ramón Cosío. Pues él da cuenta de todo el expediente del 68, de cómo fueron condenados, formalmente condenados, cómo actuó el juez McGregor, y cómo después, cuando entra Echeverría, todo se diluye. No hay una salida legal que podamos decir, aquí se aplicó la ley. Simplemente empezaron a salir por estas decisiones que tomaba Echeverría de que excarcelación, exilios, regresos, pero luego en medio de todas esas situaciones que llevaron a un pensador un escritor como Carlos Fuentes a plantear la disyuntiva de democracia o fascismo, pues finalmente a medio camino, cuando se estaba discutiendo la supuesta apertura democrática, pues se da la matanza del 10 de junio y se disparan desde luego las posiciones de ultraizquierda. La lectura fue, en este país no se puede realizar ningún cambio si no es con las armas y con la violencia revolucionaria en acción. Entonces, esa es la responsabilidad de un Estado que no actuó respetando ni la Constitución, ni la responsabilidad, ni el mismo sentido legitimador que tenía la Revolución Mexicana en cuanto a sus metas de justicia social. Hay un avance, por lo menos hay ahora un gobierno que pues por lo menos tiene una mayor sensibilidad, digamos, con este tipo de eventos que se sucedieron durante la Guerra Sucia, y hay una intención de investigarlos. ¿Usted cree que vaya a llegar a algo esta comisión? Yo creo que la Comisión de la Verdad, que recién se inaugura, aquí en Chihuahua sucedió ese evento, pues es importante en la medida en que se va a conocer la historia, porque hay muchos familiares de las víctimas que están empeñadas en esa tarea. Y quiero decir algo que duele bastante, porque no se conoce el tema, no se conoce a fondo lo que sucedió. Acabamos, por ejemplo, de conmemorar aquí en Chihuahua el 15 de enero de 1972, con crímenes deleznables, de los peores que se pueden cometer, y sin embargo, creo yo que si hiciéramos una encuesta abierta a la sociedad,
difícilmente la sociedad sabría qué pasó después del 15 de enero de 1972 en Chihuahua. Lo mismo sucede con la Guerra Fría, porque los torturadores, los exterminadores, los sicarios del gobierno, del Estado, de Luis Echeverría, actuaban en la clandestinidad absoluta, en cárceles que no eran cárceles funcionando para el Estado. Nazar Haro trabajaba en la oscuridad, trabajaban en el campo militar desapareciendo personas, etcétera, ¿verdad? Entonces, es algo que no se sabe, que tenemos que tomarlo desde el punto de vista de una justicia transicional avanzada para que la sociedad sepa que eso sucedió y que ya no debe volver a suceder. Creo que esa sensibilidad está presente ahora. Si uno va, por ejemplo, a Alemania hoy, hay museos grandes en los campos de concentración que fueron del nazismo, con visitas guiadas a los alumnos de primaria, de secundaria, de preparatoria, para que sepan cómo se hacían las cosas, cómo se practicaba el genocidio más vil y deleznable y que no vuelva a suceder. Nosotros necesitamos esa justicia transicional avanzada, progresista, y creo que desde este ángulo, pues cuando se inauguró la Comisión de la Verdad aquí en Chihuahua, pues las voces más importantes no fueron las del gobierno, fueron precisamente las de los descendientes de las víctimas, los que ahora, a décadas de lucha, siguen pugnando por saber la verdad, pero no para una satisfacción personal, sino para que el pueblo de México, todos sepamos qué sucedió y que no vuelva a suceder. Por ejemplo, la maestra Ángeles Magdaleno mencionaba las situaciones personales. Miren, ahí me tocó aplicar las leyes de amnistía que se dictaron ya en el gobierno de López Portillo. Me tocó solicitar la amnistía para 3 miembros de la Liga 23 de septiembre. Me tocó tramitar la repatriación de algunos que estaban en la República de Cuba. Tuve una plática con el gobernador a solicitud de él que fuera a verlo a su despacho, era Manuel Bernardo Aguirre. Me dijo: a ver, señor García Chávez, ¿está usted consciente de que va a liberar a 3 homicidas que mataron a policías inermes y boca abajo? Que a esos son los que usted les va a tramitar la libertad. Le digo: mire, yo lo que estoy haciendo es aplicar la ley de amnistía que usted promulgó, que decretó el Congreso del Estado de Chihuahua, que usted promulgó como gobernador, y estoy en funciones de abogado, corriendo riesgos también por la aplicación de la propia ley. Pero lo voy a hacer porque formal y jurídicamente es lo correcto hacer en este momento. Son gentes que fueron ciertamente partícipes de hechos de esa naturaleza, pero también eran producto de las circunstancias que se vivían en el país, de la cerrazón mismo, de la cerrazón misma del poder presidencial en ese momento todavía estando al frente ya López Portillo como presidente de la República, que todos sabemos pues fue designado precisamente por Luis Echeverría y continúa en la misma locura económica y grandilocuencia y grandiosidad que realmente ha representado toda una tragedia para el país. Yo espero que el gobierno de López Obrador, con la sensibilidad que se menciona, pues logre contribuir a este país al esclarecimiento de todos estos crímenes para que no vuelvan a suceder. Es muy importante, don Jaime, lo que usted nos cuenta, porque también retrata el momento histórico. Estamos hablando de la ley de amnistía que promulgó también José López Portillo después de ese periodo cruento de represión del Estado contra grupos guerrilleros que se insubordinaron, como usted dice, a raíz de que no había cauces para la participación democrática. Y la posición de un gobernante
y de un abogado ante circunstancias que ya habían pasado, estaban frescas. Hoy estamos hablando de asuntos de hace medio siglo, poco menos de medio siglo, pero en efecto de estos temas hay que hablar. Concluía la historiadora Ángeles Magdaleno hablando de la hoja, que hay que doblar la hoja. Pues sí, no se puede doblar la hoja si antes no se ha leído, y hay que efectivamente discutir ese periodo, deliberar ese periodo, conocer ese periodo efectivamente para que no se vuelva a repetir, porque en una de esas puede haber tentaciones, apetitos que puedan eventualmente derivar en conductas, no se repite la historia, pero en conductas que son indeseables. Sin duda, yo creo que el principal problema para que se esclarezca la verdad que hoy se busca, el principal obstáculo es el ejército mismo, las Fuerzas Armadas son el principal obstáculo, porque la conclusión va a ser que si bien no los que están ahora tienen la responsabilidad directa, sí la institución llamada Ejército Mexicano tiene la gran responsabilidad de toda esta ejecución de guerra sucia. Y yo por eso descreo hasta cierto punto, aunque sea partidario de la Comisión de la Verdad, por las razones que ya dije, descreo que la verdad se sepa, porque si alguien ha sido obstáculo para que esto se conozca, ha sido precisamente el Ejército Mexicano. Don Jaime, pues queremos agradecerle que nos haya acompañado el día de hoy. Muchísimas gracias. Hoy viene un texto en Sin embargo que les recomendamos de Jaime García Chávez, justamente sobre los eventos del 72, del 15 de enero de 1972, lo que vino después. Usted fue dirigente del movimiento estudiantil que derivó del movimiento de aquellas acciones del 72, Jaime García Chávez. Sí, mira, yo pertenecí a la guerrilla de Arturo González Eguiarte, una guerrilla que fue la segunda etapa después de 1965. En 1969, en diciembre, hubo una reunión en Torreón en la que estuvo Diego Lucero, el líder de los sucesos del 2 de octubre, perdón, del 15 de enero del 72. En esa reunión se discutió o vía armada o examinar las condiciones de lucha que prevalecían en el país. Todo esto a lo que nos hemos venido refiriendo. Mantuve relación con Diego porque Diego era un compañero dirigente estudiantil de ingeniería. Yo trabajaba en la Escuela de Leyes, era presidente Víctor Orozco, el historiador Víctor Orozco, y posteriormente me tocó a mí también ser presidente de la Sociedad de Alumnos de Derecho cuando sucedieron los hechos del 15 de enero. Fueron hechos muy fuertes, se desató una represión grande, vino gente de la Ciudad de México a investigar, a hacerse cargo de todo el problema, gente como Nazar Haro, la intervención directa del ejército, la ejecución extrajudicial de Diego Lucero Martínez, de lo cual hay testimonio, la ejecución de otro compañero que fue ahorcado en su celda, de otro al que se le dio la ley fuga, otros dos murieron en el intento de asaltar un banco. Y entonces aquí había condiciones muy fuertes para continuar la lucha, porque, por decirlo de alguna manera coloquial, mi encuentro con Luis Echeverría fue permanentemente de conflicto. O sea, Luis Echeverría Álvarez
intentó entrar a la Universidad Autónoma de Chihuahua como candidato a presidente de la República y se lo impidimos, le bloqueamos la posibilidad de que tal cosa aconteciera. Nombró interlocutores al mismo presidente nacional del PRI, Martínez Domínguez, a otras personas de alto nivel que nos dijeron o nos dejan entrar a la UACH o se atienen a las consecuencias. Les dijimos claramente, nos atenemos a las consecuencias. Afortunadamente no pasó absolutamente nada, pero nosotros nos mantuvimos en una lucha constante en contra de la presidencia de Luis Echeverría Álvarez en 72, en 73, y al final Luis Echeverría Álvarez fue el artífice directo de la derrota al movimiento estudiantil de la universidad, valiéndose de Óscar Flores Sánchez, que fue uno de los persecutores y ejecutores sanguinarios del 15 de enero del 72, y que después, producto de ese ejemplo que había dado, se le nombra Procurador General de la República durante el gobierno de López Portillo en 1976. Caray. Carajo, historia, y lo importante que es que se conozca esta historia una vez más, pues para que esas aberraciones no vuelvan a ocurrir jamás en nuestro país. Muchísimas gracias, don Jaime. Gracias por habernos acompañado hoy aquí en Los Periodistas. Como siempre, un enorme gusto y un enorme placer tenerlo aquí. Muchas gracias a ustedes, Álvaro, Alejandro. Pues es un gusto estar aquí y a la orden cuantas veces se pueda. Aquí estamos. Gracias, don Jaime. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.